Yo simplemente, uno, saludar y otra, bueno, pues poner el marco en el que estamos trabajando desde el Grupo Parlamentario, desde Podemos Asturias, en estas cuestiones. Lo primero, comparto totalmente con Pilar que la vivienda tendría que haber sido uno de los temas prioritarios en la negociación presupuestaria pasada. Creo que era imprescindible que estuviera presente. Y en estos momentos, en medio de esta crisis sanitaria tan grande, que tiene unas consecuencias sociales y económicas brutales, y es uno de los temas en los que estamos ahí peleando y donde vamos a presentar y seguir atajando y proponiendo en función, además, de la contestación a las medidas que propuso el gobierno asturiano en estos momentos y que creo que, bueno, hay muchos espacios que deja huecos. Simplemente por poner también y apoyar lo que decía Pilar, es decir, se viene denunciando y venimos denunciando constantemente la crisis habitacional que existía en Asturias antes de esta situación y, por lo tanto, en cuanto pasa la crisis sanitaria no podemos volver a donde estábamos, porque si volvemos a donde estamos volvemos a una crisis habitacional gravísima en Asturias, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, tenemos que avanzar y resolviendo problemas. La primera cuestión, como decía Pilar, en la comparecencia que se dio para valorar el proyecto de ley de garantía de derechos y prestaciones vitales, en el cual Podemos Asturias presentó 72 enmiendas a ese proyecto, 72. Ese proyecto ahora mismo ya quedó viejo y ya quedó inutilizado totalmente, ¿no? Quiero decir, el tema del salario social, el tema de vivienda que no se consideraba como un derecho fundamental. Quiero decir que en estos momentos ese proyecto de ley habrá que volver a hacerlo, no sé lo que va a pasar con él, pero retomar ese debate y esa negociación no va a tener ningún sentido, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo avanza esto. Y después, por otra parte, y eso es fundamental, la implementación a través de la Comisión de Peticiones, por la petición que hizo la PA d'Ubieu, con el tema de pedir, implementar e iniciar un debate en profundidad en la Xunta General con el tema de la necesidad de una ley de vivienda de Asturias, llegó a la Comisión de Derechos Sociales y Bienestar, donde soy el portavoz de Podemos Asturias, y ahí la Comisión lo que planteó fue, uno, que una organización social, un movimiento social o personas individuales no podían implementar ningún tipo de actividad en el seno de la Xunta General y por eso nos pusimos en contacto con la PA y con Pilar diciendo que, bueno, sí podíamos impulsar desde Podemos Asturias esa petición, ¿no? Seguimos insistiendo siempre porque lo decimos, los movimientos sociales son quienes nos representen y, bueno, preguntamos si podíamos plantear eso para dar la posibilidad de que se debatiera, porque si no, no se iba a debatir la posibilidad de una ley de vivienda en Asturias, ¿no? Tan necesaria. En estos momentos, y termino con esto, ¿qué problemas y qué cuestiones vamos a plantear inmediatamente el próximo martes en la comparecencia de la consellera de Derechos Sociales y Bienestar en torno a las medidas que presentó el gobierno asturiano? Que como muy bien se dijo, apoyamos, son interesantes las medidas, pero evidentemente son totalmente insuficientes y dejan un montón de cosas pendientes. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas de la economía informal que no pueden demostrar ni certificar la reducción de ingresos? ¿Qué va a pasar? ¿Van a poder acceder a este tipo de ayudas? El plantear que no accedieron. ¿Qué va a pasar con el acceso a la vivienda de los colectivos que ya estaban vulnerados y que no se había resuelto nada y que siguen ahí? Y sabemos que hay viviendas en Asturias libres. Hay un grave problema en estos momentos de acceso a la vivienda de emergencia. ¿Qué pasa con las personas sin hogar? ¿Qué pasa con las víctimas de la violencia machista y de trata? ¿Hay alguna medida específica que van a implementar? ¿Cómo les van a implementar? ¿Qué pasa con los jóvenes? Hay un problema grave. Es decir, está atado todo a las unidades de convivencia y las unidades de convivencia son distintas, muchas y múltiples en estos momentos. Entonces, la justificación de los ingresos familiares menores a 400 euros también genera, con las unidades de convivencia, problemas de analizar, ¿no? ¿Qué va a pasar con las personas que salieron de centros penitenciarios en estos momentos? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Cómo van a poder acceder a la vivienda, ¿no? ¿Qué acciones se van a poner en marcha y van a prevenir para el tema de desahucios por hipoteca o alquileres, teniendo relación con las medidas que se tomaron desde el gobierno del Estado en hipotecas, alquileres, desahucios, suministros? Es decir, hay un montón de retos por delante que seguimos que tener implementando, pero yo creo que el fundamental, y termino ya con esto, Suco, creo que lo importante es dejar bien claro que después de pasar esta crisis sanitaria no podemos volver a donde estábamos, porque donde estábamos en Asturias era una crisis habitacional gravísima, era una situación de muchos problemas con la gestión de Vipasa, de las viviendas públicas de Asturias. Recordar, por ejemplo, que tuvimos que ir
un diputado y una diputada y manifestarnos con las personas para que pusieran en funcionamiento una caldera en una vivienda, en un edificio de protección oficial en Abeiga, en Vegadeo, porque iba a haber un invierno entero sin tener, es decir, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esa situación grave y permanente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos un reto importantísimo con el tema de la vivienda. Muchas gracias.